Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Razonamiento Verbal, la profesora Nelly Guamanilo. Espero que hayan tenido una semana de descanso y ahora comencemos las clases con mucha fuerza. Sí, porque ya iniciamos el tercer bimestre. Comenzamos con el tema de hoy. ¿Para qué nos servirá el tema de hoy, chicos? Nos ayudará mucho a que construyamos oraciones que tengan mucho sentido. Observen la siguiente imagen. ¿Ves? Vemos los músculos, pero también vemos algo señalado en un círculo, ¿sí o no? Ahora, conversemos. ¿Reconoces la parte del cuerpo señalado en la imagen? ¿Cómo se llaman estos? Se llama articulaciones. ¿Listo? ¿Dónde se encuentran ubicadas? Se encuentra en la unión de los huesos, ¿no? Sí, los huesos, los músculos, ahí están los ligamentos también. ¿Cuál es su función? ¿Qué nos ayudan a hacer las articulaciones y los ligamentos? ¿Qué nos ayudan? A unir. Muy bien. ¿Qué pasaría si no las tuviéramos? Imagínate, no tuviéramos la unión, ¿qué pasaría? No podríamos mover la pierna en este caso. ¿Existen otras partes similares en nuestro cuerpo? ¿Dónde se ubican? Claro, en donde las podemos doblar. Por ejemplo, aquí tenemos una articulación, ligamentos que unen. Y acá también, y aquí, y en nuestra cabecita, y en muchos lugares más de nuestro cuerpo. Muy bien, chicos, pero hoy ya no estamos en clase de ciencia y ambiente, no vamos a hablar de anatomía, nada de eso, sino estamos en clase de razonamiento verbal. Pero dentro de las palabras y dentro de las oraciones, para ser más específicas, existen algunas palabras que nos ayudan a hacer lo mismo o la misma función de los ligamentos y las articulaciones. ¿Qué hace? Une. Estas palabras se llaman conectores lógicos. Sí, chicos, hoy hablaremos acerca de los conectores lógicos. ¿Qué son los conectores lógicos? Se denominan conectores a los enlaces que son nexos gramaticales y que unen internamente una oración o más oraciones entre sí para conformar un discurso. Por ejemplo, era una hermosa mañana. El cielo se oscureció y empezó el aguacero. ¿Cuál sería el conector o la palabra que nos ayudaría a construir con precisión esta oración? ¿Cuál sería? Era una hermosa mañana. No obstante, el cielo se oscureció y empezó el aguacero. ¿Ves qué importante es utilizar una palabra de enlace? Sí, para que tenga sentido la oración. A ver, clases de conectores. Hay muchas clases. Hoy vamos a averiguar 9 tipos. Comencemos con el primero. Tipo conectivo. ¿Qué son los conectivos? Todos los conectores, su función y un ejemplo. Primero, causa. Los conectores de causa son por qué, pues, puesto que, ya que, debido a que, como, consecuencia de, a causa de que, en vista de que, etc. Tiene como función señalar el motivo o la razón de la que precede. Por ejemplo, llegué tarde porque no me levanté lo suficientemente temprano. Claro, esa es la que siempre buscamos como explicación. Por ejemplo, cuando dices, ¿por qué la profesora te castigó? Hijito, ¿por qué la profesora me castigó? Porque me porté mal, mamá. Ahí está, hemos utilizado el conector de causa. ¿Por qué no asistió Juanito al colegio? No asistió Juanito al colegio porque estuvo enfermo. Ahí está, otro ejemplo del uso del conector de causa. Segundo, conector de consecuencia. Tenemos como conectivo luego, que es igual que entonces, así que, de ahí que, de manera que, entonces, en conclusión, por esto, por esta razón, por lo tanto, de modo que, de suerte que, en consecuencia, por consiguiente, ergo, etc. Anuncian, ¿cuál es la función? Anuncia en lo que sigue, una deducción de lo que precede. Por ejemplo, entregaste el trabajo con 5 minutos de demora, de modo que se te descontará la mitad de tu sueldo.
Por ejemplo, te portaste mal, por eso recibirás un castigo. ¿Ves? Es como anticipar a lo que va a suceder. Tenemos otro conector de contraste u oposición. ¿Cuáles son? Más, pero, si no, por, el, al, contrario, sin embargo, no obstante, más bien, empero, antes bien, en cambio, etc. ¿Qué hace el conector de contraste? Señala relación de oposición. Por ejemplo, los borrachos siempre dicen la verdad. Sin embargo, nadie les hace caso. ¿Ves? El sin embargo nos da una oposición. Por ejemplo, yo llegué temprano, pero no había clases. ¿Ves? Es una oposición de ideas. Y utilizamos un conector. Ten en cuenta esta lista. Sigamos. 4. Concesión. Aunque, a pesar de que, aun cuando, si bien. Tiene como función, no es una negación absoluta, sino parcial. Aunque el gobierno actual ha prometido subir los sueldos, es probable que no sea capaz de hacerlo. En este tipo de conectores es una posibilidad, pero en forma parcial. Sigamos. Adición. Más, aún, además, asimismo, inclusive, aparte de ello, también, no solo, sino también, etc. ¿Qué cosa hace la adición? Generalmente tiene un uso parecido a y, pero más enfático. Por ejemplo, no solo es una persona incapaz, sino también es irresponsable. Lo que busca la adición es añadir una idea más. Por ejemplo, traje mis frutas, traje mis bebidas y además, traje amigos. ¿Ves? Es añadir, aumentar un término más. Sexto, conector de equivalencia. En otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale, decir, en suma, etc. ¿Qué función tiene? Se anuncia lo mismo en términos más simples o más técnicos. Por ejemplo, esa chica tiene 5 enamorados. En otras palabras, se está divirtiendo bastante. Entonces, la equivalencia nos da a entender que es un término de igualdad. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? Sigamos. Séptimo, evidencia. Tenemos como conectores, obviamente, como, es obvio, naturalmente, por supuesto, sin lugar a duda, etc. ¿Cuál es la función del conector de evidencia? Se recuerda un punto obvio. Por ejemplo, todos los empleados de esta empresa debemos trabajar seria y profesionalmente. Como es obvio, esto incluye a los directivos de la misma. La evidencia es algo que ya se tiene por entendido. 8. Orden. El conector de orden indica primero, en primer lugar, en segundo lugar, antes, después, finalmente, por último, a continuación, seguidamente. ¿Por qué se usa de orden? ¿O para qué? ¿Cuál es la función del conector de orden? Se usa para enumerar una serie de puntos. Por ejemplo, en primer lugar, nadie aquí consume alcohol. En segundo lugar, nadie aquí lo volvería a hacer. Por último, salud. Entonces, si nos damos cuenta, el conector nos ayuda a dar un orden. Sí, a dar un orden. Perfecto. Último, conector de secuencia. ¿Cuáles son? Después, luego, luego que es lo mismo que después, enseguida. Se usa para indicar una secuencia de ideas. Debes decirle a la chica que te gusta lo que sientes directamente. Después debes besarla en el acto sin darle tiempo a reaccionar. Una secuencia es lo que va primero, lo que va segundo, lo que va tercero. Casi parecido al del orden, ¿ah? Casi la misma temática. Ahora vamos con ejercicios. Presta atención. Marca la alternativa correcta. Saldrán del aula
No está permitido quedarse en ella durante el recreo. ¿Cuál sería el conector que nos ayudaría a tener coherencia en el texto? En este caso, oración. Saldrán del aula porque no está permitido quedarse en ella durante el recreo. ¿Por qué? Porque el conector más apropiado en este caso es que, ya que en la primera proposición se da un hecho que es explicado en la segunda proposición. Muy bien, listo. ¿Qué le parece si hacemos otros ejercicios? 2. Estuvo muy ocupado esa mañana. Pudo atender. ¿Cuál sería? Sin embargo, pudo atenderme. ¿Te das cuenta? Es una oración que tiene coherencia. 3. Todos estamos obligados a pagar los impuestos. Tengamos algún tipo de exoneración. A menos que tengamos algún tipo de exoneración. Recuerda que el conector nos permite que crear una oración que tenga sentido y obviamente se puede entender. La policía no pudo probar nada, ya que, o a pesar de que, hubo muchos testigos. Me dije, ¿y por qué no puede ser ya que? Ya que hubo muchos testigos y no probó nada. Entonces, aquí tiene que ser un conector apropiado. Hay que leer bien las oraciones para saber qué conector sea el más efectivo y el correcto. Bueno, chicos, solamente me queda decirles muchas gracias por haberme escuchado. Cuídense mucho. Tenemos tarea en el libro, la página 68, 69 y 70. Recuerda que tienes que hacer un resumen de la clase o un esquema. Y el tema de hoy fue los conectores lógicos. Nos vemos la próxima clase y como siempre en este video te adjunto un poquito de la ayuda para resolver estas páginas del libro. Hasta luego. Página 68 dice conectores lógicos. Comenzamos. Dice, aquí hay un ejemplo, vamos de frente a lo que son los ejercicios. A ver, vamos a ver un poquito lo que son conectores lógicos, ¿ya? Son palabras o frases que unen proporciones o párrafos dotados, además, a ese enlace de un lógico o sentido. Y lo que busca es que la oración tenga sentido, sin pocas palabras. Entonces, aquí vamos a observar los diferentes tipos de conectores. Conector de consecuencia, de contraste, de secuencia. Y aquí, conectores de equivalencia y conectores de finalidad. Dice, los conectores de equivalencia reiteran la información. ¿Cuáles son? Es decir, o sea, esto es, en otras palabras. Conectores de finalidad indican la idea es producto de otra. Por ejemplo, para qué, a fin de qué, con objeto de qué. Listo. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es deduce y completa los espacios con el conector correspondiente o respectivo. Comencemos. Dice, eran circulares tales como las coronas que rodeaban sus cabezas. Se quedó mudo, es decir, sin palabras. Puedes utilizar cualquiera de los conectores acá. Busca la lógica o el sentido de la oración. Le di todas las instrucciones, o sea, le informé detalladamente. Era un mitómano o lo que es lo mismo, un mentiroso compulsivo. Cumplió con todos sus deberes, en fin, cumplió con sus responsabilidades. Su constancia, en definitiva, le rindió frutos esperados. Limpió la casa, lavó la ropa, paseó al perro, preparó la merienda. ¿Qué más? En suma, hizo todas las tareas que se le asignaron. Ignoraba la situación, en otras palabras, estaba desinformado. Hizo el mejor de los trabajos, dicho de otro modo, su trabajo fue perfecto. Hizo los ejercicios de gramática tal como le indicó su padre. Y el último ya lo haces tú solo. Aquí vamos a trabajar con conectores. Escribe las líneas para, y, por qué, pero o no obstante, según corresponde. Comió toda su ración, pero seguía con hambre. Se fue de viaje y se tomó muchas fotos. Los exploradores se marcharon porque el río no los dejó cruzar. Llegó corriendo para poder ganar el primer lugar. Lo que falta lo realizas tú. Nos vemos la próxima clase. Que tengas un buen día, un buen inicio de tercer bimestre.
Adiós, chicos.